Vamos a meditar en el libro de Génesis capítulo 20 y les voy a pedir que nos pongamos en pie para tener la palabra del Señor leída. Génesis capítulo 20. Dice así la palabra del Señor. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Padre Santo, somos débiles y nosotros necesitamos cada día, Padre Santo, tu fuerza para seguir adelante en esta carrera que tú has puesto delante de nosotros. Y queremos, Padre mío, en esta noche darte gracias que nos traes a este lugar. Gracias, Padre mío, que traes a cada hermano, cada hermana para adorarte.
Oh Señor, que tu nombre sea por siempre glorificado. Padre mío, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Padre Santo, en esta noche queremos presentar nuestros corazones delante de ti. Queremos, Padre mío, que tú nos hables. Queremos, Padre Santo, que de una manera especial tú, Padre mío, trates con cada uno de nosotros a través de la palabra. Padre, estamos necesitados y sedientos y llegamos a ti en nuestra debilidad, en nuestra falta de fe, en nuestra falta de confianza en ti, Padre mío, llegamos, porque tú eres el Dios de promesas. Oh Señor, te pedimos que las palabras que salgan de mi boca, como también la meditación, sean de tu agrado, para tu gloria, Padre mío, y que nosotros podamos poner en práctica el mensaje que tú quieres darnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé cuántas veces usted se ha sentido débil en la fe y debido a esa debilidad usted ha hecho decisiones que son horrendas en su vida cristiana. Y eso no ha pasado una vez, sino una y otras veces usted ha hecho el mismo error, ha caído en el mismo pecado, especialmente cuando se encuentra en presión. Y como dice Pablo, el pecado, que no quiero, eso hago. Entonces cae en ese pecado. Y hemos visto cuántos ministerios y también líderes religiosos que han caído en el mismo pecado. En esta noche queremos hablar de Abraham, y aquí tenemos una historia diferente de su fe. Aquí encontramos la segunda parte de cómo se debilita la fe de Abraham, cómo esa fe se debilita, cómo deja de confiar él en el Señor. El capítulo 20 es bien interesante porque se parece mucho al capítulo 12, pero ahora en un contexto diferente, en un lugar diferente, y tal vez en una situación diferente. Pero aquí nos muestra lo que pasa cuando nuestra fe se debilita, cuando dejamos de confiar y hacemos decisiones sin pensar en el Señor, sin orar. Y este capítulo viene después del capítulo 19, cuando Dios destruye a Sodoma y a Gomorra, rescata a Lot. Y después de todas esas cosas llega este capítulo, que es bien interesante cómo nos llega a este capítulo. Abraham ya era una persona madura en la fe. Recuerdan, ya él pasó por esa primera mentira que dijo cuando fue a Egipto. Abraham había visto tantas cosas de lo que Dios había hecho, cómo Dios le había hablado, cómo Dios le había guiado. Había habido la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y ahora nos dice el versículo 1, él estaba en la ciudad de Manre, ¿recuerdan? Donde Dios le habló en ese lugar, los varones que llegaron. Y nos dice aquí que él sale de la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Así que Abraham sale de donde Dios le había hablado, y aquí nos dice que no hay una razón específica. ¿Les recuerdan? En el capítulo 12 de Génesis salió porque había una hambre grande en la región, así que él fue a buscar pan. Entonces él fue a Egipto.
aquí no dice exactamente por qué fue que salió de donde él estaba. Y como yo le decía a mis hermanos, el mejor lugar donde estamos es si estamos con Dios. Hermanos, no importa donde seamos, no importa en cualquier lugar del mundo, si estamos con Dios, ese es el mejor lugar. Si estamos en en el lugar que Dios quiere, ese es el mejor lugar. Pero por una u otra razón, nos dice aquí que Abraham salió de la ciudad de Mamre, y nos dice que él había vivido allí por casi 20 años, pero salió. Y nosotros tenemos diferentes razones por qué salimos de nuestros países. Algunos dicen que él salió por ver la situación que había pasado en Sodoma y Gomorra. Entonces, la cosa es que él salió, pero como ustedes ven, aquí no hubo ninguna consulta con Dios. No escuchó la voz de Dios que le dijo, bueno, deja tu tierra, como lo escuchó en el capítulo 12, sino que él salió. Solamente nos dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev. Cuando uno sale del entorno de Dios, mis hermanos, estamos propensos a la caída, a debilitarnos en la fe. Cada vez que uno se sale de donde Dios tiene a uno, hermanos, uno va a debilitarse en la fe. Y eso pasa con nosotros, mi hermano. Si usted sale de su tiempo de comunión con el Señor, donde Dios quiere que usted esté, eso es, en una relación íntima con Dios, entonces usted se va a dar cuenta que su fe se va a debilitar, porque usted está saliendo de esa comunión con Dios. Y cada vez que salimos sin consultar con Dios, sin hablar con Dios, sin que Dios nos mande que salgamos, entonces experimentamos lo mismo que experimenta Abraham. Nuestra fe se debilita. Y si se dan cuenta, en este pasaje que hemos leído, ¿qué tanto se debilitó esa fe que él tenía en Dios? Yo pienso que en este pasaje hay dos cosas que vamos a ver. Cómo se debilita la fe del profeta Abraham, pero también la soberanía grande de Dios, que a pesar de que se debilitó la fe, Dios muestra su gran misericordia, su gran fidelidad. Así que vean esto, mis hermanos, vean esto como una parte importante también en nuestras vidas. Muchos pensamos que estamos fuertes, pero no, una vez que salimos de la dependencia de Dios, nuestra fe se debilita. En el libro de Hebreos hay todo un capítulo 11 que nos habla de la fe de los diferentes héroes de la fe. Pero después llega el capítulo 12, y yo pienso que este es el capítulo en el cual yo pongo a Abraham. El capítulo 12 de Hebreos nos dice de la siguiente manera, y me encanta cómo el libro de Hebreos nos explica ese pecado que hay en nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense, mis hermanos, el escritor de Hebreos nos dice, despojémonos del pecado. Despojémonos del pecado. Después de un capítulo de la fe, ahora nos dice, despojémonos del pecado. Porque a pesar de que hablamos de la fe de Abraham, hay algo en Abraham. Hay una debilidad, hay algo que debilita su fe. Y aquí, como ustedes ven, lo primero es, no consultó con Dios, salió. Entonces comienza su pecado. Versículo 2. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Es mi hermana. Recuerden, eso fue lo mismo que dijo en el capítulo 12. Es mi hermana. Ahí mismo vemos un hombre que
le había debilitado la fe, porque como él pensaba en el capítulo 12 que Faraón lo iba a matar, él también pensó aquí que si él dice que Sara es su hermana, entonces también va a salvar su vida y le va a ir bien. Entonces, una vez más, cae en la misma trampa de mentira, usando, lo mismo que usó en el capítulo 12, el engaño, la mentira de que Sara era su hermana, en vez de decir que Sara es mi esposa. Pues llega Abimelech es como le dicen el rey de los filisteos, básicamente. Está en la tierra de Palestina, o sea, antes fue Egipto, ahora es Palestina, un poco diferente. Y aquí Abimelech, que es como el rey, dice que el nombre es un nombre que lo que significa más bien es un nombre designado para aquellos que están gobernando ese lugar de Palestina. Abimelech no sabía que Sara era realmente la esposa de Abraham. Así que, como hombre común de ese tiempo, él hace lo que los hombres normalmente hacen. El versículo 3, pero Dios vino a Abimelech en sueños. Me dice en el versículo 2 que Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Tomó a Sara. Entonces el versículo 3 comienza Dios a actuar, porque ya Abimelech ya tenía sus ojos en Sara para hacerla probablemente su mujer. Imagínense, mis hermanos, una fe débil que pone en juego a tu propia esposa y mientes y hace que tu propia esposa también mienta para salvar tu vida. Pero eso de lo que pasó es más bien porque él había perdido la fe y la confianza en el Señor. Abimelech entonces es confrontado por Dios mismo. Y aquí viene esa parte, cómo el Dios soberano trabaja en los reyes, y cuando Él quiere cumplir con su misión y con su plan, habla de una manera que los reyes no pueden comprender. Y habla a Abimelech en sueño, le dice, esa mujer es casada. Esa mujer es casada y tú eres un hombre muerto si te llegas a esa mujer. Fíjense, mis hermanos, el crimen o la consecuencia del pecado. Sara iba a ser afectada, Abimelech iba a ser afectado, y Abraham, y también toda la descendencia. Así que el pecado iba a ser tan grande y Dios interviene de una manera increíble, mis hermanos. Le habla a un rey en sueños que quizás no tenía ningún conocimiento de un Dios poderoso como lo tenía Abraham. Y eso nos indica que Dios habla, mis hermanos, hasta al peor de los hombres, al rey más malvado, al presidente más inicuo, que Dios habla cuando Él quiere cumplir con su propósito. Y en este caso el propósito era de salvar a Sara, pero también salvar la descendencia, y sobre todo cumplir con su promesa. Un poco diferente a cómo habló con Faraón, porque aquí habla en un sueño y le dice a Abimelech, no hagas nada porque esto, lo que tú estás haciendo es bien delicado, no vayas a hacer nada porque esta mujer es casada. Y una cosa bien interesante que dice de Abraham, y el esposo es profeta. Hermanos, esta es la primera vez que se encuentra la palabra profeta aquí en la Biblia. La palabra Naví
en el hebreo, y nos dice que Él va a orar, entonces vas a vivir. O sea, la soberanía de Dios, la protección de Dios, cuidando a Sara, cuidando a Abraham. Inclusive le dice a Abimelech, este hombre, aunque es un mentiroso, aunque no te dijo la verdad, es profeta. Y él va a orar. Y él va a orar para que tú puedas vivir y para que cosas pasen en tu tierra. Nuestro Dios, mis hermanos, es el Dios que trabaja inclusive en las cosas, hace las cosas derechas aunque parezcan torcidas. Y aquí estamos viendo una manera de Dios obrar en medio del pecado, básicamente, de Abraham, de su mentira, trabajando en el corazón de Abimelech para hablarle sobre salvación, para hablarle sobre cómo quiere proteger y continuar la promesa que ella había hecho con Abraham. Miren, mis hermanos, es una tristeza porque Abraham ya había cambiado de nombre. No era Abraham como antes, sino ahora es padre de multitud. Era un hombre ahora debería ser un grado más grande de fe, pero no fue así. Sara también había cambiado su nombre. Esa es una de las preguntas que muchas veces uno se hace, pero ¿por qué uno sigue pecando? ¿Por qué uno sigue haciéndolo del viejo hombre? Porque eso es lo que vemos. Abraham volvió otra vez a la misma trampa. Él no aprendió como debería aprender. Y usted puede decir eso de Abraham, pero nosotros también, hermanos, caemos en los mismos pecados una y otra vez. Nuestra fe se debilita. Y si usted me dice, bueno, yo no he pecado, usted es un mentiroso porque todos pecamos. Nuestra fe se debilita de una u otra manera y vamos con esa tendencia pecaminosa. Y aquí Abraham cae en esa tendencia. Ahora, Abraham es confrontado por el mismo Abimelech. Y es bien interesante cómo Abimelech lo confronta. Dios habla con Abimelech, pero ahora Abimelech, y esto es una cosa bien importante, mis hermanos, porque los impíos, los inicuos, los que no conocen del Señor, Dios habla con ellos para que ellos nos hablen a nosotros. Los inicuos, los inconversos, Dios usa para hablarnos a nosotros mismos. Uno ve eso una y otra vez, como cuando nosotros hemos tratado de esconder nuestra fe y Dios ha hablado por personas que ni tan siquiera son cristianas para enseñarnos lo grande que es Dios. Así que Dios está hablando con Abimelech para enseñar a Abraham que su fe se ha debilitado, cómo le ha dejado de confiar. Sin embargo, es Abimelech quien le dice, pero ¿cómo tú has hecho esto? ¿Cómo es que tú has hecho esto? ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé? ¿Por qué has traído esa situación hacia nosotros? No debiste hacer lo que tú has hecho. ¿Cuántas veces un inconverso te ha hablado a ti en tu trabajo y te ha dicho, pero tú no eres cristiano? Y ellos están mirando, ¿verdad?, lo que estamos haciendo cada momento. Y Dios ha hablado a través de compañeros de trabajo que no son cristianos, y ellos han visto nuestros errores, nuestras fallas, nuestra fe debilitada. Y aquí Abimelech está hablando directamente a Abraham. ¿Cómo tú haces eso? Recuerdan que Dios le dijo que él era el profeta. Tú eres el profeta, tú eres el ejemplo. ¿Cómo es que tú haces eso? Hermanos, es una tristeza cuando vemos cómo el mundo habla a los cristianos. A veces son los
las personas que no conocen de Dios, que son los que más duro le dan a los cristianos. Uno siempre recuerda cuando grandes líderes, predicadores, caen en inmundicia, en pecado. Viene el pecador. Yo recuerdo un predicador de hace muchos años, y fue una persona que no conocía del Señor, que dijo: pero tú eres el predicador que he visto en la televisión. ¿Cómo tú estás también en este lugar? Entonces Dios habla con Abimelech. Ahora Abimelech habla con Abraham. Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta en la respuesta de Abraham, porque lo que hace Abraham es dar tres excusas de lo que él había hecho. O sea, él se justifica, y eso es lo que nosotros hacemos cuando nuestra fe se debilita y cuando hacemos un error. Cuando mentimos tenemos que decir otra mentira para encubrir la mentira que hemos dicho. Entonces esa mentira se hace más grande, entonces tenemos que decir otra. Y vamos a ver aquí tres cosas en la cual Abraham se justificó por lo que él hizo en la mentira que le había dicho a Abimelech. El versículo 11 nos dice: y Abraham respondió: porque dije de mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Ahí está la primera excusa por la cual él le mintió. Es por la gente, son ustedes. Yo mentí y fue por ustedes mismos, porque ustedes son gente mala. ¿Cuántas veces hemos nosotros dicho eso? No, fue él que me hizo pecar. Yo pequé porque ellos son malos. Y yo caí en esa tentación porque es mi compañero, no fui yo. Entonces, él culpa a la gente donde él fue como forastero. En vez de ser luz, a la gente de esa región, él los culpa de que ellos no son luz. De hecho, él era peor que ellos. Entonces él dice: bueno, yo sé que en este lugar Dios no está, y por eso yo mentí. Ahí está. Entonces, la mentira se hace un poco más grande. Sigue con una segunda excusa, versículo 12. A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre. No, hija de mi madre, y la tomé por mujer. Imagínense, esa es mi esposa, pero no es realmente mi esposa, sino que es mi hermana. Básicamente, sí, es como una media mentira de la que nosotros muchos de los cristianos son culpables de decirla. No, pero eso no es verdad, eso es una media verdad. Entonces él dice: bueno, es que es mi hermana. Otra mentira que hace la otra mentira que él dijo un poco más grande. Seguía encubriendo sin él aceptar su pecado. Si ustedes se dan cuenta, eso es lo que pasa con nosotros. Tratamos de justificar nuestros pecados y nos olvidamos que mientras menos confesemos nuestros pecados, más la mentira se hace grande. Y es por eso que en el libro de Primera de Juan, y es un pasaje que todos nosotros sabemos, pero que se lo voy a leer de todos modos, porque eso es lo que pasa con nosotros. Escuchen Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Y es un versículo que todos ustedes se lo saben. El versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Ustedes ven, ¿qué pasaría si Abraham dijera: sí, yo pequé, yo mentí? Entonces nosotros, así como Abraham, hacemos mentiras
la mentira más grande cada vez que tratamos de encubrir en vez de confesar nuestros pecados. Ahora viene la tercera cosa que vemos aquí, la tercera excusa. Excusan otras cosas que es inválida, pero es bueno, versículo 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Imagínense, ahora está diciendo él, está diciendo que, y eso fue un convenio que le hizo con Sara desde el principio, de que él iba a decir, que Sara tenía que decir que él era su hermano. Eso es otra mentira, porque nunca hicieron un convenio tal, pero tenía que justificar su mentira. Entonces, mis hermanos, yo quiero que ustedes presten atención en eso, porque es la trampa que nosotros también podemos caer de mentira en mentira. De mentira en mentira. Ahora, la parte bien importante que viene más adelante es cómo Dios opera, cómo Dios muestra su soberanía a pesar de la debilidad, a pesar de del pecado de Abraham. A pesar de todo eso, lo que hace Dios es tocar a Abimelech de una manera especial. Recuerdan que con Faraón le dice a Abraham: mira, toma a tu mujer y toma tus cosas y vete, lárgate de aquí, no te queremos aquí, porque tú eres un mentiroso que nos íbamos a poner en problemas. Pero aquí es diferente. El versículo 14 dice: entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí, mi tierra está delante de ti, habítate donde bien te parezca. Y también a Sara le dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de los que están contigo, y con todos así fue vindicada. En otras palabras, lo que hizo Abimelech, tocado por Dios, es más bien premiar a Abraham. Y eso es una pregunta que uno se hace: ¿pero por qué? ¿Por qué premia Dios el mal? ¿Por qué Abimelech reaccionó de esa manera, dándole a Abraham todas las cosas y dándole hasta tierras? ¿Por qué no fue como en el capítulo 12, que el faraón lo envió y le dijo: mira, vete? Y yo creo que cada uno de nosotros esperaba algo así. Uno esperaba como que también le dijera: mira, ahora vete, porque tú me has traído demasiados problemas. ¿Por qué? ¿Por qué muestra Dios esa misericordia a través de Abimelech? En vez de castigo, Dios está mostrando misericordia. Es una cosa que uno dice: pero entonces, ¿es que la mentira va a pagar? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de que Abraham, en vez de ser maldecido, es bendecido? La respuesta más sencilla es la gracia de Dios trabajando en la vida de Abimelech para enseñar a Abraham que en la debilidad Dios se hace fuerte. Dios quiere mostrar a Abraham su gran soberanía, y no realmente como un premio al pecado, sino más bien como una obra de gracia para que Abraham pueda comprender la infinita misericordia de Dios y el Dios que cumple con sus pactos, el Dios que cumple con sus promesas.
a través de esta situación es que Abraham puede ver que Dios quiere tratar y cumplir con su pacto. Fíjense que Abimelech dice, mira, y a tu hermano, en una especie de sarcasmo, para recordarle a Abraham la mentira. Porque es Abraham la persona que Dios quiere usar para bendecir a Abimelech. Y Abimelech, tocado por Dios, sabía eso, sabía que Dios iba a bendecirles a ellos a través de Abraham. O sea que en nuestras debilidades, en nuestras caídas, Dios quiere usarnos, porque Él sabe que nosotros somos como vasos de barro. Escuchen lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Y eso somos nosotros, mis hermanos. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en manos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y eso es lo que pasa aquí. Dios indica que Abraham es un barro que puede ser destruido fácilmente, pero que lo que Dios tiene, las grandes promesas y la fidelidad de Dios es lo importante aquí, lo que Dios quiere mostrar, que no es de Abraham, no depende de Abraham, no depende de su fe, sino depende de Dios, de que todo depende de Dios, de que Dios, a pesar de que somos vasos de barro, Él quiere usarnos. Y en nuestra debilidad, en nuestro pecado, hay momentos que estamos confundidos, hay momentos que estamos débiles. Pero Dios nos dice que en esos momentos de debilidad, Él quiere hacernos fuertes. Y eso ustedes saben, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, que dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios, el Dios de justicia, el Dios de amor, cuando somos débiles, Él nos hace fuertes. Él castiga nuestro pecado, como vimos en el capítulo 19, pero Él también sabe de nuestras debilidades. Hermanos, hay momentos que uno hace decisiones extremadamente sin conciencia, extremadamente malas, porque no hemos consultado con Dios. Hay momentos, mis hermanos, que vamos a ser sinceros, que uno se pregunta, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto sucedió en mi vida? Y en esos momentos de presión, usted dice cosas que no debería decir y hace cosas que no debería de hacer. Y Dios usa a personas como Abimelech para mostrarle a usted lo grande que Él es y cómo Él le ama a usted. El versículo, para terminar, el versículo 17 al 21, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. El profeta ora, el elegido de Dios ora. Dios lo hace fuerte en su debilidad, cuando su fe ha debilitado, cuando él inclusive ha pecado en mentir. Dios le enseña a través de Abimelech lo que Dios es, para que él pueda tener esa confianza. Lamentablemente, mis hermanos, quiero decirles que Abraham, vamos a ver este mismo episodio con Abimelech, pero con su hijo Isaac. En el capítulo 26, Isaac hace lo mismo.
en la debilidad de la fe también miente, dice que su esposa Rebeca es su hermana. Mire cómo se copia el mal, mire cómo se copia la maldad, cómo los padres damos malos ejemplos, ¿verdad?, a los hijos. Entonces ellos copian eso mismo. Pero lo más importante de este pasaje bíblico es saber de que Dios es soberano, nos fortalece, inclusive con personas que no son cristianas, para que Él pueda cumplir con su propósito. Él nos manda a confiar en Él, a no salir a menos que Él nos diga que salgamos, porque donde nosotros estamos, si estamos con Dios, ese es el mejor lugar. Y cada vez que hacemos cualquier movimiento tenemos que consultar con Él, porque cuando salimos de su presencia, entonces nos debilitamos. Y cuando nos debilitamos, entonces pecamos, mentimos. Pero Dios en su gracia nos fortalece cuando más débiles somos. Él nos levanta. Él es el Dios de gracia, el Dios soberano. Y por eso, mis hermanos, si tú estás débil, si sientes que tu fe está así como Abraham, te encuentras en presión, una vez más, confía en Él. Y yo recuerdo que la hermana leía en el capítulo 26 de Isaías sobre esa confianza que tenemos que tener en el Señor. Sí, tenemos que confiar en Él. Sí, tenemos que ver su gracia, caminar en sus caminos, porque realmente tendremos gozo cuando andamos con Él. Pero cuando nos desviamos, cuando tú te has desviado, recuerda esto, recuerda que Dios es el Dios soberano, que Él te levanta, que es el Dios que en su gracia, cuando más débil somos, Él nos da de su fortaleza para cumplir con la misión que Él nos ha encomendado. Ustedes ven cómo termina. Una misión tenía Abraham de orar como profeta, porque así le dijo Dios a Abimelech: Él es profeta, Él va a orar por ti, Él es mi elegido para hacer esa misión. Y tú y yo somos también elegidos de Dios para hacer su misión. Y en medio de la debilidad, en medio de nuestras caídas, en medio de nuestras luchas, Él es el que nos forma, el que nos da la forma que debemos de tener. Somos el barro, es el alfarero, y Él controla nuestra forma. Por eso, mis hermanos, tenemos que cada día orar a ese Dios soberano que habla a los impíos para que los impíos puedan hablar, inclusive a nosotros, para que nosotros volvamos a la luz y recordemos sus grandes promesas. Así que, mis hermanos, en esta hora vamos a aprender de Abraham. Primeramente, vamos a consultar al Señor. No vamos a salir del entorno de Dios. Nunca vamos a salir del entorno de Dios. Vamos a mantener la comunión para no caer. Vamos a confiar en Él en medio de la presión. Alcemos nuestros ojos al Señor. Pero cuando caemos, cuando hacemos lo que hizo Abraham, sepamos que nuestro Dios soberano, nuestro gran Dios, nos levanta. Él nos ayuda, Él nos dirige. Él, cuando somos débiles, Él nos da de su gracia para fortalecernos. Oremos. Padre Santo, nosotros queremos darte gracias por tu mano soberana, que nos hablas inclusive a través de personas que no te conocen, para enseñarnos el camino y para que podamos volver a ti y fortalecernos y cumplir con la misión que tú nos has encomendado. Oh Padre Santo, una vez más Abraham pecó mintiendo. Y sabemos el castigo cuando no andamos contigo. No somos felices, Padre Santo, cuando pecamos.
pero cuánto te agradecemos por tu gracia infinita, tu gracia sublime. Oh Padre Santo, que cuando estamos débiles, cuando ya se nos ha acabado la fuerza, tú, Padre mío, nos levantas y dices como le dices a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gracias, Padre mío, por fortalecernos en nuestros tiempos débiles. Gracias, Padre, que cuando nuestra fe se debilita, tú, Padre mío, en tu gracia nos fortaleces. En el nombre de Jesús. Amén.